Hermanos, buenas noches, Dios me le bendiga. Qué gusto saludarles a través de este medio. Espero que usted pueda sintonizarse en este estudio del cual estaremos hablando acerca de la palabra de Dios. Dios me le bendiga y espero que hasta este momento usted haya tenido unos días hermosos, preciosos, con la gracia y con la ayuda del Señor, que siempre le brinda a sus hijos constantemente, orando por ustedes, por su salud, que tanto se necesita, y agradeciendo a Dios por las intervenciones de Dios a través de la sanidad de personas como la hermana Berta Bonilla, de la cual ha salido del hospital, y damos gracias a Dios que se encuentra en recuperación. Y también oramos por ustedes, hermanos, que se encuentran en casa, algunos con dolencias físicas, pero Dios escuche nuestra oración, y agradecemos a Dios toda esa hermosa bondad, acercamiento que tiene para nosotros sus hijos. Así que agradecemos a Dios por eso. Oremos al Señor esta noche, dando honra y gloria a Dios, que merece toda honra y toda alabanza. Señor, agradecemos en este momento la bendición que nos permites poder llegar ante tu presencia, poder tocarte, poder, Señor, a través de nuestra fe, llegar a ti para que tú, Señor, desciendas, rogándote que desciendas, Señor, que es en medio nuestro, para que nosotros te podamos ofrecer holocausto de gratitud en esta noche como tú te mereces. Oramos, Señor, para que tú ores, no ores, sino pidamos a favor de las personas de las cuales necesitan nuestra oración. Oramos por la hermana Mercy, que necesita nuestra oración, nuestra hermana Ibarra, y nuestros hermanos Callejas, y todos, nuestra hermana Berta y nuestro hermano Julio también, que necesitan mucho nuestras oraciones, papá de los hermanos Especie, todos ellos, en fin, que necesitan nuestra oración, nuestro hermano Noé y su esposa, que también que tú les des, Señor, ayuda constantemente a su salud. Ayúdanos en esta noche, te invitamos a que tú hables en nuestra vida a través de la palabra tuya, y refresque nuestros corazones y nuestras vidas y nuestros propósitos que tenemos del ser iglesia aquí en este mundo. Bendícenos pues, y oramos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, confiando que tú hablarás a nuestras vidas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar un canto de alabanza para el Señor. En las olas inmensas del embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé, y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. La escritura, vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 18. La confesión de Pedro. Vamos a hablar sobre la
iglesia, lo importante de la iglesia que somos nosotros y dónde debemos estar fundados y en quién debemos estar fundados también. Y en esta noche vamos a leer la escritura, la confesión de Pedro en el capítulo 16 de Mateo, versículos 13 al 18, y así dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te diré que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. Que él era el Cristo. Bueno, vamos a hablar acerca de la edificar la iglesia. ¿Cómo edificar la iglesia? ¿Cómo debe ser edificada la iglesia? Bueno, a raíz de la palabra de Dios que estamos estudiando, este pasaje establece claramente que fue fundada por el Señor la iglesia. No es algo que nosotros hemos fabricado o hemos fundado o hemos formado, absolutamente nada. Así que a veces oímos nosotros personas que dicen: esta es mi iglesia, esta es nuestra iglesia, y nosotros no somos propiedad de la iglesia. El Señor estableció claramente que la iglesia fue fundada por el Señor y la equipó. ¿Para qué? Para que cumpliese la tarea encomendada. ¿Hasta qué? Hasta que Él vuelva. Así que la iglesia tiene propósitos. No es algo de lo cual sencillamente es iglesia o porque somos iglesia nosotros. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, estamos diciendo que somos nosotros. No hay iglesia, no son las cuatro paredes, ni es el templo de la iglesia. A veces se le dice: esa es la iglesia. No, ese es el templo. Y nosotros somos la iglesia. La iglesia es la que sale, la que está fuera. Esa es la iglesia. Y nosotros, donde quiera que se encuentre un cristiano, esa es la iglesia. Allí está la iglesia, representando al Señor, representando a la iglesia, a la congregación. Así que no podemos decir nosotros que el templo es la iglesia, sino somos nosotros la iglesia. En primer lugar, tenemos que ver nosotros: Cristo edificó su iglesia. Nosotros no edificamos la iglesia. Es Jesucristo que edifica. Aún la Biblia nos enseña a nosotros todas las mejores cosas que podamos hacer bien, vienen a ser como trapos de inmundicia, porque realmente Él es el que edificó la iglesia. En el Mateo 16, 18, en el versículo que ya leímos: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es Pedro, era llamado Pedro, pero le dice: tu nombre se llama Roca, y sobre ellos será edificada. No quiere decir que sobre Pedro será edificada la iglesia, sino edificada sobre la roca que es Jesucristo. Y si vamos a la palabra roca, en el Antiguo Testamento encontramos que era la roca es Jesucristo todavía, la roca donde salía la fuente del agua. Así que Jesucristo es la roca. Y es donde empieza el pasaje a decirnos a nosotros que el fundador o el que edificó a la iglesia es el Señor Jesucristo, quien es la roca. La roca es el fundamento.
el fundamento. He platicado con algunas personas que son arquitectos que he conocido, y siempre que van a hacer un edificio o van a procurar hacer algo que sea que para un edificio o mantener o hacer una casa o algo, los cimientos los tienen que poner de una forma de cual hasta encontrarla que sea sólido el lugar para poder edificar. No entendemos por qué muchas de las veces uno cuando no entiende vemos a los grandes edificios que han hecho o las grandes bodegas, vemos que sacan tierra, sacan tierra, sacan tierra, sacan tierra, traen tierra y empiezan a meter tierra. Y cada vez que están metiendo tierra pasan una planadora, algo que va haciendo aquello que es sólido, y lo van haciendo capas por capas y capas y capas hasta que se ponga sólido aquella tierra en la cual van a empezar a ¿qué? A edificar. Empiezan a poner varilla y empiezan a ponerle concreto. ¿Para qué? Para que sostenga lo que va a ser edificado sobre ello. Así que eso nos da una idea a nosotros que la roca es el fundamento. Y me acuerdo que esta persona dice, no puedo edificar hasta que no encuentre la roca. La roca en la cual puedo edificar, puedo poner. De hecho, aquí creo yo que los grandes edificios, yo no soy arquitecto, pero todos ellos siempre van a buscar la roca hasta encontrarla para poder poner algunos, poner fundamentos sobre ella, de la cual no se mueve, está inmovediza ahí, para que sostenga aquel grande edificios que hay. Ellos procuran buscar la roca. Bueno, la roca es el fundamento. En primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, Jesucristo es la roca. Y la iglesia está fundada sobre ella. Cualquier idea, cualquier cosa, o cualquier proyecto, o cualquier cosa humana que nosotros queramos edificar a la iglesia, estamos mal, muy mal. Solamente se edifica con la palabra de Dios, se edifica en Jesucristo, no de otras cosas. Un edificio no se fabrica con paja, se edifica con Jesucristo. Y es lo que está diciendo, cualquier otro fundamento que nosotros tratemos de poner, por eso escuchamos tantas herejías, por eso oímos tantas iglesias que están fundadas sobre los hombres. Y realmente la iglesia debe estar fundada en Jesucristo. Y nosotros como cristianos estamos fundados en Jesucristo. No estamos fundados sobre un ser humano, sobre un líder tampoco, sobre una persona importante tampoco. Estamos fundados en Jesucristo. Es ahí donde está nuestra solidez, Jesucristo. Las demás cosas pueden caerse, las demás cosas no pueden sostenerse. No podemos seguir a los seres humanos nosotros teniéndolos como fundamento, teniéndolos como ser seguidores de ellos o simpatizantes de ellos o como ídolos inclusive, porque ellos flaquean y caen. Pero cuando nosotros estamos fundados en Jesucristo, vamos a permanecer. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a tu diestra no llegarán. ¿Por qué? Porque estamos fundados sobre la roca nosotros. Es importante que nosotros lleguemos a la realidad que es Jesucristo el que nos va a mantener firmes en medio de los tiempos de las tempestades. De hecho, la Biblia nos enseña a nosotros de aquellos dos hombres, de aquel cuando Jesús le dice, cualquiera que me oye estas palabras, dice, y edifica su casa sobre la roca, dice, es la que va a permanecer. Vendrán tempestades, vendrán angustias, vendrán problemas, habrá grandes ciclones, dice, y sin embargo la roca la casa va a permanecer. Pero los que se han fundado sobre la arena se van a desvanecer. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos fundados encima un cristianismo,
un cristianismo que no tiene fundamento, que no tiene solidez, seremos llevados como la ola del mar. Yo me he fijado que a veces puedes poner arena en la orilla del mar y viene la ola y se arrastra la arena. Así, de la misma forma, puede ser arrastrada a las personas. Y es como también la Escritura, ¿verdad?, nos dice que podemos ser llevados como las hojas que se lleva el viento, como la ola que va y viene. Un cristianismo que no tiene fundamento. Y es importante, hermanos, que nosotros siempre debe ser Jesucristo nuestro fundamento. Van a venir tempestades, situaciones dentro de las congregaciones. Va a haber gente que desmaye, va a haber líderes que pueden fracasar. Sin embargo, si estamos fundados en Cristo, nadie nos podrá movilizar. Es importante mantenerlos ahí. Cualquiera que pone otro fundamento, después dice fundamento, que está puesto, el cual es Jesucristo, no es verdad. Sobre este fundamento puso uno por uno como piedras vivas. Uno por uno como piedras vivas. Sobre ese fundamento. Yo recuerdo que mi padre, cuando edificó una casa, abrió una zanja grande y le echó bastante concreto y piedra. No estaba haciendo un edificio grande, sencillamente lo que quería es que tuviese un buen fundamento. Piedra sobre piedra puso uno por una como piedras vivas, como piedras vivas. Eso es lo que la palabra, que nosotros somos ¿qué? Piedras vivas, edificando una sobre otra, edificando una sobre otra. Miren lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y casa espiritual, sacerdotes santos, ¿para qué? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿qué? De Jesucristo. Y nos sigue diciendo a nosotros la palabra de Dios dice, sobre los discípulos que fueron fundados sobre la roca, aquellos que cuando Jesús le llamó, se edificaron sobre la roca. El Señor llamó un día a Pedro y Andrés, les llamó en Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado el Pedro, Andrés su hermano, y echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Jesús los encontró, y ellos los encontró Cristo en la pesca, y Jesucristo, ellos cuando fueron llamados, edificaron su vida sobre la roca de Jesucristo. Pusieron fundamento a Jesucristo. Cuando Jesús la llamó, inmediatamente el fundamento. Jacobo y Juan, en Mateo 4:21 dice, pasando de ahí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Su vida no era algo estable, su vida no estaba fundada en nada, pero cuando le llamó, empezó un fundamento ellos en Jesucristo, a seguirle todo el tiempo. Dedicados unos a pescar y otros dedicados ¿a qué? A enmendar las redes para que los peces no se les fuese, y los llamó. En Mateo 9, versículo 9, pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió, así hasta cumplir los 12
el Señor. El Señor trabajó mucho, por eso es que llamó a muchos de ellos hasta completar los 12. ¿Para qué? Para que le siguiesen y le sirvieron al Señor Jesús. Porque encontraron a Jesucristo como en la roca. Y tenemos la historia de ellos, cómo perseveraron, cómo murieron algunos de ellos, algunos crucificados, algunos quemados, algunos puestos en perol y unos puestos muertos boca abajo. Sin embargo, nosotros lo vemos como personas que pusieron, cuando el Señor les llamó, pusieron su fundamento en Jesucristo para seguir adelante. ¿Se imaginan? Que aquellos que eran pescadores, que aquellos que vivían de la pesca, un día decidieron, cuando Cristo los encontró, los llamó, decidieron dejar todo para seguir a Cristo, para servir al Señor. Unos pescando y otros remendando las redes, y Dios les llamó, Jesús, para ser pescadores de hombres. ¿Pero qué? Ese llamamiento, ellos pusieron su vista y pusieron su fundamento, que Jesucristo es la roca. En Lucas 10:1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a todas las ciudades y lugares a donde habían de ir, después a otros 70. Para el tiempo del Pentecostés. Para el tiempo del Pentecostés empezaron 12, después envió a 70. Para el tiempo del Pentecostés ya tenían aproximadamente 120. Eso sin contar las mujeres y ¿quién? Los adolescentes. Aquellos que pusieron fundamento en Cristo fueron ¿qué? Hombres que edificaron piedra sobre piedra, edificaron a otros. Ellos fueron seguidores de Cristo y otros fueron edificados sobre ellos. Y eso, por eso que se llama piedras vivas nosotros. Dios nos ha llamado a que la gente se edifique a través de nuestra vida como piedra viva, y van a ser edificados a través de nosotros cuando nosotros somos cristianos sólidos, cuando somos cristianos genuinos, cuando nosotros hemos puesto nuestro fundamento en Jesucristo y no seguidores de los hombres. Dios nos ayude en esa parte, hermano, en esa parte. Mucha gente se han vuelto seguidores de hombres y que han fracasado los seguidores y que se han ido al mundo, se han apartado, como creyendo que Jesús tiene la culpa sobre el fracaso de algunos. Y no, cuando nosotros tenemos la vista puesta en Jesucristo, entonces vamos a estar firmes, y que nuestro fundamento es Cristo. Cristo es nuestra piedra angular, de la cual se empieza un edificio. Y ahí hemos empezado nosotros como cristianos. Nuestra piedra angular es Cristo, donde empezó a edificar nuestras vidas. Y nosotros nos ha mandado a hacer piedras vivas, piedras sobrepuestas, para que otros sean edificados. Así edificó su iglesia, hechos maravillosos que debemos considerar con entendimiento irreverente y alegría de adoración, porque nos tuvo por digno de hacernos parte de la iglesia, que es su cuerpo. Nos tuvo por dignos y merecer. Nos llamó ¿para qué? Para que llegamos a ser su iglesia. La segunda cosa, fortaleció a la iglesia. Eso es importante lo que estamos hablando. La roca primero. Su fundamento es la roca, Cristo. Y luego la otra cosa, fortalece a la iglesia. El Señor Jesucristo, Él la fortalece. Y luego más adelante vamos a encontrar en la misma palabra con qué propósito, por qué era importante que estuviera sobre la roca y por qué era importante fortalecer a la iglesia, fortaleciendo a la iglesia. Era importante eso. La expresión fortaleció o fortificó
Esta está dada en un término militar, por así decirlo, en un término militar. En los tiempos antiguos se describe así de la misma forma la iglesia, fortalecida de esa forma. En los tiempos antiguos se buscaba partes altas de las cuales para seguridad. Las partes altas se hacían un tipo de fortaleza que ponían palos. ¿Se ha visto algunas películas del ejército de aquellos tiempos, los soldados, cómo es que hacían unos fuertes para protegerse de los enemigos? Y estaban divisando en lugares, los hacían por lugares altos para divisar los enemigos y fortalecerse de ellos. Esa es una fortaleza. Y por eso es que el Señor es la fortaleza de la iglesia. Y en la fortaleza de la iglesia, por eso les enseñó la palabra del Señor. Por eso, ¿cómo lo fortaleció? Con las enseñanzas ¿de qué? Del reino de los cielos. Con esa fortaleza. Enseñarles a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, y eso cuando empezó su ministerio a predicar. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Y el reino de los cielos, dice, no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y amor. Y eso es lo que el Señor, lo que está usando como fortaleza. Jesús mantiene un remanente, su iglesia en fortaleza, en fortaleza. Iremos de triunfo en triunfo, de conquista en conquista, porque el Señor es nuestra fortaleza. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 6 del libro de Efesios, nos dice: fortaleceos en el poder de Dios. ¿Para qué? Para que poder resistir el día malo, las asechanzas del diablo. Fortaleceos en el poder de Dios. Así que Jesús es nuestra fortaleza. Y entonces enseñando que la enseñanza del reino de los cielos es nuestra fortaleza para ayudarnos a vivir una vida cristiana aquí en la tierra. Y Dios quiere proteger a su iglesia, fortaleciéndola constantemente, fortaleciéndola con la palabra de Dios, fortaleciéndolo con las promesas del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el reino que está entre nosotros, es el reino que tiene todo poder, es el reino que perdona pecado. El reino de los cielos es diferente al terrenal. El terrenal busca poder. ¿Para qué? Para destruir. Y Jesús, ¿el poder para qué? Para perdonar. Para perdonar el que tiene ese reino. El poder del mundo es para dominar a los seres humanos. Y el poder de Cristo, ¿para qué? Liberar a los seres humanos del pecado. Esa es la diferencia en que Cristo predicaba: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y está cerca de nosotros. La fortificación es en su como ejemplo. La fortificación como ejemplo lo vamos a seguir para la semana que entra. Los fortaleció con su ejemplo. Con ese ejemplo los fortaleció a los cristianos primero, porque dice: ejemplo he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Los fortaleció con el ejemplo. Más vale el ejemplo que las palabras. Que todo lo que yo he hecho, vosotros también lo vas a hacer. Así que, hermanos, ahí nos quedamos para la próxima semana, en el fortaleciendo a la iglesia con su ¿qué? Con su presencia poderosa, cuando estemos ¿qué? Cuando estaba con ellos y está con nosotros todavía. Él no se ha ido, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual es nuestra fortaleza día tras día. Que pasen una feliz noche y bendiciones, y esperamos que se ponga atento para la próxima semana, en el cual continuaremos
la segunda parte de este pasaje. Bendiciones y buenas noches, hermanos. El Señor me le bendiga.